Saludos, República Dominicana. Soy José Liceo Almanzar. Esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el gratísimo e importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en nuestro canal de YouTube Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Buenos días, Eliseo, muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal, siempre trayéndole todas las informaciones en el plano internacional, en el plano local, que son de relevancia para nuestros queridos y privilegiados oyentes. Bueno, antes de hacer el paneo, hacemos siempre, tenemos que meternos en el contexto en que estamos en el país. Sí. Estamos en el fin de semana de las madres. ¿Sabes que el Día de las Madres? Uno de los días más importantes del país. Sí, bueno, después de Navidad, que es una temporada. Es una temporada. Sí, que arranca en octubre aquí. Sí. Una cuestión, fenómeno. Después de Navidad y excluyendo las efemérides, los días los días patrios, es el día más importante. Sí, es correcto. Es la conmemoración más importante. Está arraigada en la cultura dominicana. Lo más importante que nadie discute. No, nadie. Es que lo más grande es una madre. Así es. Nosotros, la mujer dominicana, sí, es una mujer, son mujeres luchadoras, sí, ahora asumiendo tantos roles profesionales, sí, empresariales, políticos, pero ninguno, o sea, no, sin dejar de lado el rol principal que es la maternidad. Sí. Son madres protectoras, la mayoría, son madres que están proveedoras. Exactamente, jefa de hogar, en muchos casos, y juegan muchísimos roles. Entonces, por eso que mañana, por eso el significado tan importante de este día en la sociedad dominicana. Todo el mundo aquí celebra lo que tenemos el privilegio de tener en nuestras manos con vida. Pocas cosas que no se discuten. Eso no se negocia en este país. Exactamente. Entonces yo quiero aprovechar antes de, sí, primero para honrar a mi madre. Así es. Yo tengo la dicha de tener más de una. Sí. A honrar a mi madre, la doctora María Esther García y Núñez, que fue la responsable de traer esta... Sí. A esta figura que ustedes están viendo y oyendo darte aquí. El tamaño, mira el tamaño sí, que tú tienes. Exactamente. Eso fui yo que te di ese tamaño. Exactamente, esas discusiones no se pierden nunca, no se ganan nunca. Sí. O sea, porque tú podrás ser mi hijo, pero tú podrás saber mucho, pero yo sé más que tú. Sí. Yo fui que te di ese tamaño. Sí, así. Entonces ya tú sabes que es una cuestión que no se puede discutir. Así es. Entonces, y a mi madre ve Ana Julia Arache, que también me ha dado toda la devoción y todo su empeño y su amor para formarme y criarme, y a mi esposa, arquitecta Francia Elizabeth García y Pérez, madre de mis hijos, que ya tú sabes que la mujer, ese es el estatus máximo, o sea, ser madre de tus hijos. La madre de mis hijos. Y aunque tú sigas casado, no es tu esposa, es la madre de tus hijos. No, pero es un nivel superior. Es un nivel superior, correcto. Es un nivel muy superior al de la simple esposa o pareja. Esposa, pareja, no. Sí. Madre de mis hijos. Madre de tus hijos ya es lo más grande. Y lo más respetable también. Porque los hijos son el mayor logro de cualquier persona. Así que, y no se me puede quedar mi suegra. Sí. Mi suegra, la licenciada Francia Pérez de García, jefa de una familia muy numerosa, la familia de mi esposa, que ha dado también sus hermanas, que son grandes madres, y a todas las madres del país. Mañana, todos los hijos vamos a rendir tributo.
Y a tratar de ser, costumbre. sobre todo a tratar de ser los hijos que ellas quieren y quisieron y siguen queriendo que seamos. Así es. Yo Así debo es. hacer lo propio, como tú Claro, comprenderás. claro, no, usted tiene su no lista me también. puedo quedar porque además de que quiero hacerlo, eso, si yo obvio eso, hay problema. Desde hoy, no mañana. Desde hoy. Entonces, yo quiero agradecer y quiero felicitar a mi mamá, Josefina de los Santos, de Viuda Polanco, porque mi papá falleció, por ese esfuerzo que hizo desde siempre, ese sacrificio que fue constante durante toda mi infancia y mi juventud para que yo sea lo que soy hoy, ¿verdad? Y se lo debo prácticamente a esos sacrificios que ella hizo para que yo estudiara, llegara y estuviera donde estoy. Mi madre es lo más preciado que hay en el mundo. Y bueno, o sea que uno descubre cuando va envejeciendo, cuando se va viendo como en paralelo con ellos, todo lo que uno se parece. Sí, es una copia fiel. Yo a veces me paro en un espejo y veo una copia. Y bueno, mi esposa, que como tú bien dices, es la madre, la gestora de tus más grandes logros, porque los hijos son el más grande logro que una persona puede tener. También admirable, una persona que ante todo es madre. Y es una profesional muy prestigiosa del país en el área de la hotelería, pero ante todo eso es madre. Y así lo ha hecho. Y por eso nuestros hijos han obtenido los logros que hemos obtenido. Eso se nota. Se nota. Así que muchas felicidades y mi eterno cariño. Y bueno, no podía dejar a la suegra también, doña Violeta Yanguela, que también ha jugado un papel importante en la educación de mi esposa y en la de mis hijos y como ejemplo. Así que muchas felicidades en este Día de las Madres que va a ser mañana, domingo. Uno de los días más importantes. Cada domingo este año. Cada domingo. Qué casualidad. Claro. Sí. Oye, ni que lo hubieran planificado así. Así mismo es. Así es. Pero bueno, de nuevo, felicidades a todas las madres del país, esas mujeres que luchan y se levantan cada día y están pendientes de sus hijos. Nuevamente, felicidades. Así que ahora sí vamos al paneo. Bueno, tú sabes, Eliseo, que aquí hemos dicho que Turquía está a punto de celebrar unas elecciones, una segunda vuelta. Y es importante, y dirán, bueno, porque hay muchos países que tienen elecciones y que no le damos cobertura, pero en el caso de Turquía ofrece una posición muy importante en la geopolítica mundial. Turquía, yo diría que es la más importante de todas. Una de las más importantes posiciones estratégicas, sobre todo en el actual ambiente de guerra que existe en el mundo. Turquía es vital como miembro de la OTAN, como punto geopolítico, la posición estratégica geográfica que tiene, la frontera entre Medio Oriente y Europa, y la importancia de un líder como Erdogan, que ha sido un líder fuerte, derechista, un líder que ha sido capaz de modernizar a Turquía y ha sido capaz de transformarlo a lo que Turquía es hoy. Incluso en programas pasados dijimos cómo él llegó siendo un mayor, un alcalde de la ciudad de Turquía y de Estambul, y luego fue primer ministro cuando el sistema político predominante era primer ministro, era la figura principal. Sí, sistema parlamentario. Lo transformó y luego se convirtió en presidente. Siguió y ya tiene 20 años en el Estado, dirigiendo los destinos de Turquía, y como es obvio, se ha producido un desgaste que
muchos de los analistas políticos dijeron antes de la primera vuelta que no era favorito, llegó a una primera vuelta no siendo favorito, incluso que iba a perder en una sola vuelta. O sea, los analistas le daban, pronosticaban que iba a perder en la primera vuelta. Imagínense ustedes el porcentaje que tenía en las encuestas. Como me dijo un señor del sur, dice, eso era un chivo de cachao. De cachao, completamente. Después de ser la figura política más importante por esas transformaciones que hizo, situaciones, y eso fue provocado, esas encuestas y ese pronóstico fue provocado por una coalición de la oposición que se unió en contra de Erdogan. Es decir, la percepción de todos los analistas es que al unirse toda la oposición en contra del oficialismo, la derrota iba a ser inminente. Nosotros habíamos hablado aquí y habíamos dicho que no creíamos que fuera tan fácil. De hecho, habíamos dicho que era una figura muy importante en la actual coyuntura mundial. Y la realidad lo demostró. Y la realidad lo demostró. Porque fue por menos de 0.5%. Bueno, ¿no? Ganó más que su contrincante, porque él ganó 49.52%. Exactamente. Había que ganar con el 50 más 1, más del 50%. Y él que no era el favorito, de hecho se había dicho que iba a ganar, iba a sacar tan poco que en la primera vuelta lo iban a derrotar. Iba a perder, pues sacó más que su contrincante. Pero mira, Erdogan sacó 49.52 y el contrincante 44, es decir, casi 5 puntos, 4 puntos y pico. Es un fenómeno, claro, guardando las diferencias, pero es un fenómeno como el de Brasil, con Lula. Sí. Recuerda que todos los sondeos decían que Lula se iba en la primera vuelta. Se iba a perder en la primera vuelta. No, iba a ganar en la primera vuelta, pero por un amplio margen, que iba a ser una cuestión. Y resultó. Bolsonaro repuntó con un porcentaje que no se esperaba. No se esperaba y hubo que celebrar una segunda vuelta. Exacto. O sea, aunque se reprodujo el resultado del principio, pero no fue como se dijo. Y aquí parece que va a pasar lo mismo. Mira, aquí hay algo diferente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Erdogan está con Kılıçdaroğlu, que es el opositor, que es una persona que te tienes años y años siendo servidor público, con una tradición del servicio público, ya ha formado parte de muchos gobiernos y con muchos puestos. Incluso ha sido miembro del Parlamento, etcétera. Pero ese candidato es de la izquierda, de la parte progresista del Estado, de la parte que tienden a tener preponderancia ahora en los países, en Europa, la parte progresista, la parte que quiere cambio, la parte que echa a un lado la religión, la parte que echa a un lado el nacionalismo, en la parte progresista. Y en un país como Turquía, eso es extremismo. Eso es casi extremismo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Erdogan, inteligentemente, asume posiciones nacionalistas, posiciones religiosas, posiciones que son de derecha. Entonces es capaz de conseguir el apoyo de una gran parte de la población que no divulga, que no enseña sus preferencias, pero que en las elecciones sale a votar. Exacto, sí, porque hay un tema y eso pasó en Estados Unidos también con Trump. En Estados Unidos con Trump. Eso lo analizó. En las primeras elecciones. Exacto, 538 lo analizó. Y en la segunda también. Bueno, porque ¿qué sucede? Que la gente cuando se le pregunta, y ese vamos a decir, la crítica o el gran desafío que enfrentan las encuestas tradicionales versus los instrumentos de medición digital que se están desarrollando, que es que la gente te dice una cosa y hace otra.
por miedo a represalia, por miedo a que tú pienses que él es atrasado, por miedo a por que, supuesto, porque a que no presente la tendencia que ellos entienden que es la preponderante. Pero eso tiene dos, o sea, o un componente principal que es recuerda el experimento Solomon. Sí. De la psicología de masas. Sí. Y Solomon lo que hace, el experimento Solomon era un psicólogo de origen israelí, judío, sí. Que desarrolló un experimento en los años 60. 50, 60. Se Exacto, desarrolló. Donde se desarrollaron no solo ese, muchos experimentos de ciencia cognitiva. De psicología. Resulta que el experimento Solomon era muy sencillo. Habían cinco, vamos a decir, 5 rayitas para hablar en un tema, en un término coloquial, 3 de un tamaño, 2 de otro. Y él entrevistaba una serie de individuos, decenas de individuos, de forma individual, y le preguntaba si eran iguales. Y todo el mundo por separado decía que no. No, que eran diferentes porque habían de rayitas más grandes, habían de diferente tamaño. Bueno, porque resulta que cuando a la gente a todas esas personas se convocaban a un solo lugar, sí. y dentro del lugar se infiltraban una serie de individuos que decían que eran iguales. Sí, pero son iguales y se regaba la voz de que son iguales. Y comenzaban a presionar a los demás. Y vehementemente a decir que eran iguales. Pues muchos de los que decían que eran diferentes, en privado, cambiaban su visión y decían que eran... Sí, cambiaban su opinión. Y decían que eran iguales. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Hay un porcentaje importante de la población que funciona para tratar de decir lo que se oye correcto. Cuando le preguntaban a la gente, ¿por qué tú cambiaste de opinión? Porque tú dijiste que eran diferentes. Dice, no, porque yo vi que todo el mundo estaba diciendo. Sí. Así es que actúa el cerebro humano. Claro, eso es un rasgo evolutivo de la vida en grupo. El sapiens tuvo que evolucionar. O sea, hay un clan. Sí, no queda afuera. Exacto. Desprotegido completamente. Exacto. No, y además, porque había que tomar decisiones. Por ejemplo, aquí hay que hacer silencio porque viene un animal, no va a comer a todo. Sí. Al que haga bulla hay que matarlo. Sí. O sea, la seguridad de los demás. Porque pone en peligro la disidencia, en algunos casos, pone en peligro la continuidad, la existencia del grupo, la preservación de la especie. Entonces eso, desde etapas muy primarias de la existencia de la humanidad, hay un deseo de pertenecer, de verse como los otros, y modernamente ese es el discurso de corrección política. Sí. Politically correctness. Es el discurso, esa es la base del discurso de cancelación. Sí. De la cultura, la cancelación. Cultura de cancelación, el wokismo. Exactamente. Todo el mundo, aunque sea un disparate, todo el mundo tiene que ir atrás de eso. Sí. Se monta en la ola. Hay que montarse en una ola porque si usted dice lo contrario, eso es como cuando ustedes ven que cuando esos videos que suben en las redes sociales, que agarran un ladrón y una turba, hay gente que son muy pacíficos y que nunca se hubieran peleado y terminan enfrentándose. Porque al que no le dan a él también. Sí. Dicen que es cómplice. Sí, el que va a protegerlo, usted va a un estadio donde está todo el mundo haciendo bulla y usted está sentado ahí, a usted lo sacan de ahí porque usted no... Es así. Entonces volviendo a ese tema, al tema de las elecciones turcas, eso pasa. Sí. La gente, hay un discurso, pero hay una acción. Y ahí se está dando eso. Así es. Podría. Y la mayoría, lo que parece ser la mayoría silente de personas que todavía están muy enraizados en su religión, se ven representados en Erdogan, que últimamente, a pesar de haber sido transformador del Estado y haber secularizado el Estado, se ven representados en Erdogan. Pero ¿qué pasó también inmediatamente después de la primera vuelta? Bueno, que el tercer candidato más votado, que sacó un 5%. El tercero que sacó un 5%. El tercero sacó un 5% porque obviamente
49.52. Claro, polarizado. 44.8. El próximo era el 5 y todo lo demás es 0 puntos. Todos los demás partidos. Pues Hogan, que sacó un 5.17, apoya a Erdogan. Y define el apoyo porque se siente. ¿Y quién es Hogan? Hogan es el líder de la ultraderecha. Claro, está más cerca Turquía, ideológicamente. Está más cerca de Erdogan que del contrario. Que del contrario. Kılıçdaroğlu es el nombre del contrario. Va a perder, es muy difícil de pronunciar. Es muy difícil para nosotros, ¿verdad? Sí. Pero hay unos temas muy importantes que no quiero dejarlo de mencionar. Estos dos ya en coalición, ¿qué están propugnando para Turquía? Controlar la migración, no apoyar a los refugiados kurdos. Es que esa es la moneda de intercambio de Erdogan. Y Luis, defender los derechos religiosos. O sea, mira esos tres temas. Extremismo. Tres temas que la población, de seguir una ruta universal o mundial, serían ir abandonando esas cosas y favoreciendo las migraciones. Eso es la línea mundial. Ahora, en Turquía, Erdogan lo que está diciendo, no, yo voy a regular a los refugiados kurdos que están tienen una incidencia y que son discriminados, porque hay que decir que son discriminados, pero la gran masa de la población entiende que es una amenaza. Claro. ¿Por qué? Porque los kurdos están relacionados al terrorismo. La corriente y ahí tengo un pensamiento un poco distinto. El discurso que se está aposentando en liderazgo político es el contrario, es el de la intolerancia de la migración. Sí, es que eso es lo que está pasando hoy con nuevo. Ahora el mainstream, lo que quieren los organismos internacionales, lo que quieren las normas y el progresismo mundial es lo contrario. Bueno, los objetivos 2030 y todo esto. Lo que se ha firmado y pactado, porque ahí vamos otra vez, political correctness. No se oye bonito ni correcto. Exacto. Decir que usted no quiere más inmigrantes. Sí, ahora hay muchos gobiernos que están saliendo y están oponiéndose a esa línea. Y la mayoría de los que están saliendo ahora en Italia. Italia es un caso, pero en Francia el Front Nacional es una fuerza. Es una fuerza. Que eventualmente van a llegar al poder. Van a llegar, sí. Yo creo que sí. O sea, eso no es una cuestión. Eso hay que preparar el mindset para eso. En Estados Unidos ni hablar. Ni hablar de lo que es ese tema. La ciudad de Nueva York está al grito, que están tratando de revertir algunas de las políticas de albergue Estado, estatales, el Estado de Nueva York, mejor dicho. Perdón. Entonces, ese discurso ahí es una moneda de cambio. Pues recuerda que una de las fortalezas del régimen de Erdogan es precisamente las negociaciones diversas que él ha conseguido para el control de los refugiados en territorio turco. Sí. Hemos hablado aquí de ese tema de la tercerización, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Europa tercerizó Claro. En Turquía el manejo de las migraciones de los refugiados. Es lo que dice, se define como los estados tapón. Sí. O sea, aguántame esa gente ahí y yo te voy a pagar para que se queden allá. Sí, Turquía, Polonia. Exactamente. Entonces, bueno, no, porque esos son miembros de la Unión Europea. Sí, lo que pasa es que Polonia es para tapar, como son igual que España. Periferias. Sí, claro, son parte, pero tienen frontera. Tiene frontera igual que España. Sí. Que tiene una frontera y requiere apoyo presupuestario adicional, pero como quiera que sea, hay que tercerizar eso en otros estados. Entonces, Turquía es ideal porque tiene y ahí es que se pone en práctica
los turcos han conseguido miles de millones de euros en asistencia. Así es. Y muchísimas concesiones que han... Para dejar a los refugiados allá. A cambio de eso. A cambio de eso. De eso, porque si no, el órgano que tiene la compuerta dice, bueno, pues yo abro aquí. Yo abro, si esto se me complica, yo abro. Bueno, pues mañana se celebran las elecciones. Claro, eso le ha generado animadversiones en la Unión Europea también, porque hay gente que no quiere saber de él. No, así es. Mañana van a celebrarse elecciones en Turquía y, como bien dijimos en programas anteriores, yo entiendo que Erdogan va a conservar el poder. Lógicamente, fuera de todas predicciones anteriores a la primera vuelta. Lógicamente la gobernabilidad va a ser un poco diferente. Diferente, así es. No va a ser, probablemente no va a tener todo el poder que tiene. Sí. Actualmente va a tener que hacer algunas concesiones. Y es lógico, tiene 20 años en el poder. Sí, hay un desgaste. Las sociedades, ¿no? Y hay otra generación de votantes. Hay que hacer, el régimen tiene que mutar. Hay otra realidad geopolítica mundial también, donde Turquía juega un papel primordial, que es el conflicto de Ucrania, donde los turcos han jugado un rol. Los turcos son árbitros, sobre todo en el asunto del grano, del tráfico y la negociación de los granos de Ucrania. No, la seguridad alimentaria mundial. Seguridad alimentaria mundial, que Turquía está siendo árbitro. Exacto. De esas negociaciones que se tienen que producir entre Rusia y Ucrania, que están en guerra. Así es, pero de eso vamos a hablar porque hay noticias de ese lado. Pero bueno, eso lo vamos a hacer cuando hablamos de la paz. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.